Buenas tardes. Hoy iniciaremos con el tema higiene industrial y sistemas de protección. La toxicología industrial se centra en la protección de la salud de los trabajadores en entornos laborales. Este aborda los riesgos potenciales que surgen en la exposición a sustancias químicas, agentes físicos y factores biológicos con el objetivo de prevenir enfermedades y lesiones relacionadas con el trabajo. Tenemos materiales peligrosos que incluyen las sustancias tóxicas, corrosivas, inflamables, reactivas, explosivas. La manipulación de estos elementos y su almacenamiento requiere un conocimiento profundo de sus propiedades y la implementación de medidas de seguridad específicas al momento de un derrame. Los tóxicos son sustancias que pueden causar daños a la salud, incluso en pequeñas cantidades. Los corrosivos son sustancias que pueden dañar o destruir tejidos vivos y materiales. Tal es el caso que a veces dañan la tela de los uniformes. Los inflamables son sustancias que se encienden fácilmente y pueden causar incendios. Reactivos son sustancias que pueden reaccionar violentamente con otras sustancias liberando calor o gas. Eso va a depender. Las vías de penetración son los caminos por los cuales los agentes peligrosos pueden entrar al cuerpo. Los más comunes son la inhalación, la absorción cutánea, la ingestión y la inyección. La inhalación, estas son las sustancias entran a través de las vías respiratorias. Cuando hablamos de la absorción cutánea, las sustancias entran a través de la piel. Ingestión, las sustancias entran a través de la boca. Inyección, la sustancia a través de una punción o herida. Cuando hablamos de la absorción cutánea, también no simplemente por la piel, también puede ser en el ojo, cuando cae una gota, ¿sí? Cuando hablamos de la inyección, bueno, si la persona tiene una herida y, no, y le cae este tipo de líquidos, es donde viene la parte de inyección. Factores ambientales. El ruido, la vibración, la iluminación y la temperatura pueden afectar la salud y seguridad de los trabajadores, siempre y cuando sea una exposición excesiva. Esto puede provocar fatiga, estrés y lesiones. El ruido excesivo puede causar pérdida de audición y estrés. Cuando hablamos de ruido excesivo, hablamos más de 95 decibeles. De acuerdo a las normas, el ser humano puede tolerar 95 decibeles. Sin embargo, se recomienda que sea por debajo de esos 95 decibeles. La vibración excesiva puede causar trastornos musculoesqueléticos y problemas circulatorios. Ejemplo de ello, bueno, cuando un trabajador está perforando el pavimento. Cuando ustedes ven esa actividad, generalmente no está solo, está con otras personas. Cada cierto tiempo se recomienda el cambio de trabajador, cada hora aproximadamente, porque eso, la vibración, genera problemas a nivel de miembros superiores e inferiores, porque la persona tiene que estar sosteniendo fuertemente los mangos para que pueda perforar el pavimento. Iluminación. Si no tenemos una iluminación adecuada, puede causar fatiga visual y accidentes. Cuando hablamos de la iluminación, también si colocamos los computadores de una manera que la luz refleje el monitor, eso también va a causar fatiga visual. La temperatura. Si hay temperaturas extremas, puede provocar estrés térmico y enfermedades. También hay una parte de la temperatura que es el choque térmico. Generalmente se habla de choque térmico cuando estamos expuestos a calor y frío. En las actividades de cocina, si el que está haciendo, el cocinero, está sometido a la temperatura, expuesto, perdón, a la temperatura de la cocina por varias horas, hablemos de los casos de los restaurantes, en el momento que va a un cuarto frío le puede generar un choque térmico. Vamos a hablar de los riesgos disergonómicos. Se refiere más que todo a las condiciones de trabajo que pueden provocar lesiones musculoesqueléticas
debido a las posturas inadecuadas, movimientos repetitivos o esfuerzos excesivos. Cuando hablamos de posturas inadecuadas es cuando hablamos de trabajar en posiciones incómodas durante largos periodos que pueden causar dolor y lesiones. Eh, una de las posturas inadecuadas es cuando hacemos actividad en sedestación prolongada, que es estar sentado. Si no contamos con una silla adecuada y un escritorio adecuado, puede generar problemas a nivel de la columna. Movimientos repetitivos puede causar fatiga muscular y síndrome del túnel del carpio. Eh, trabajos con las enfermeras que asisten en las operaciones generalmente tienden a que les dé síndrome del túnel carpiano. Las enfermeras instrumentistas también le puede dar túnel del carpio a los escribientes, ¿sí? A los que usan mucho el lápiz por la postura, incluso a las amas de casa. ¿Por qué? Porque en el momento que se llenan las ollas, el traslado, la manera en que se agarran los mangos de las ollas, se hace un movimiento donde las muñecas giran hacia arriba, como diciendo hacia el techo, y eso va generando el síndrome del túnel carpio, el golfista y del codo y anterior al codo. Esfuerzos excesivos. Cuando hablamos de esfuerzos excesivos, estamos hablando de levantamientos de carga que pueden causar lesiones en las espaldas y en las extremidades. Eh, Cuando hablamos de esto, levantamiento de carga, los esfuerzos excesivos, se recomienda hacer el levantamiento de carga con las piernas y no con la espalda. Vamos a hablar de los riesgos biológicos, que incluye la exposición a microorganismos patógenos como bacterias, virus, hongos y parásitos. Estos riesgos pueden causar enfermedades infecciosas. Eh, Dentro de las bacterias tenemos la neumonía. Esa neumonía se da por una gripe. Esos hongos son los micosis y los parásitos tenemos la malaria. Perdón. También tenemos infecciones cutáneas, hepatitis, dermatofitosis, amibiasis. En los riesgos biológicos también entra la picadura de mosquito, también entra la mordedura de un animal, puede ser un perro, un trabajador que está laborando y está en su hora de trabajo y lo muerde un perro, eso también entra como riesgo biológico. Eh, los murciélagos, también todo eso genera riesgo biológico. Riesgo químico es la exposición a sustancias químicas peligrosas que pueden causar daño a la salud, como lo hablamos anteriormente, a través de la inhalación, absorción cutánea y la ingestión por las principales vías de exposición. Ya habíamos hablado de los tóxicos que pueden causar daños a la salud, incluso en pequeñas cantidades. Los corrosivos dañan y destruyen tejidos vivos y materiales. Puede dañar la piel. Inflamables pueden encenderse fácilmente y causar incendios. Los explosivos pueden detonar y causar daños considerablemente. Dentro de los explosivos, la causa de daño también es a nivel auditivo. Vamos con los contactos con sustancias tóxicas. Estos pueden causar una variedad de efectos adversos, desde irritaciones leves hasta quemaduras graves y enfermedades crónicas. Irritación, enrojecimiento, picazón o dolor. Disculpen que es que tengo un poco de malestar y gripe y se me queda un poquito para hablar. Cuando hablamos de las quemaduras, tenemos daños en la piel o en las mucosas, enfermedades, problemas de salud a largo plazo. El amoníaco, cuando hay, cuando hay derrame de amoníaco,
Esto afecta eh, a nivel de los ojos, a nivel respiratorio. Hay que tener mucho cuidado cuando hay derrames de amoníaco. En el momento no se ve, pero con el transcurso del tiempo sí. ¿Por qué? Porque es absorción, es absorbido por la nariz, por la piel, y hay que hacerle seguimiento a esos trabajadores que han estado expuestos a amoníaco, porque eso puede generar una bronquitis y una posterior neumonía. Hay que hacerle seguimiento, porque a veces afecta mucho a nivel pulmonar. Hay que tener mucho cuidado con las exposiciones a amoníaco. Riesgos psicosociales. Se relaciona con las condiciones de trabajo que pueden generar estrés, ansiedad, depresión, burnout y otros problemas a la salud mental. Yo considero que de todos los riesgos, este es el más peligroso, los psicosociales, porque las lesiones no se ven, no se determina de una vez. Cuando hablamos de accidente, pues sabemos que la persona puede tener una cortadura, una fractura, una raspadura. Cuando hablamos de enfermedades, esas se pueden detectar más, porque le genera al trabajador un malestar, pero las psicosociales son las más peligrosas. Lo que es el estrés, una presión excesiva en el trabajo, la violencia laboral, agresiones verbales o físicas. Tenemos el acoso, comportamientos hostiles y discriminatorios. También dentro del acoso entra el acoso sexual. Hay trabajos donde se han presentado acoso sexual, falta de control o poca autonomía en el trabajo. Cuando hablamos de los riesgos psicosociales, estos se dan de varias maneras: ascendentes, descendentes y lineales. Cuando hablamos ascendente, es de un jefe hacia un trabajador. Cuando hablamos descendente, porque eso ocurre, hay trabajadores que generan acoso a sus empleadores. Y cuando hablamos lineales, es cuando hay una hostilidad, un acoso y discriminación entre trabajadores. Control del ambiente laboral implica identificar, evaluar y medición de riesgos, la implementación de medidas de seguridad, la educación y la capacitación de los trabajadores y la vigilancia de la salud ocupacional. Primero, para identificar hay que reconocer los peligros potenciales. Para evaluarlos hay que determinar el nivel de riesgo. La medición, cuantificar la exposición de los riesgos. El control, implementar medidas para reducir los riesgos. Y la vigilancia, monitorear la efectividad de las medidas. Cuando hablamos de reducir los riesgos, pueden ser los riesgos físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales, de los que ya hemos hablado anteriormente. Vamos a hablar que parte de minimizar esos riesgos es necesario los equipos de protección personal. Sin embargo, los riesgos se pueden minimizar porque nunca se eliminan, se disminuye si usted ataca el riesgo directamente. Ejemplo, si hay una máquina que genera ruido y yo lo que necesito es colocarle una placa para que no genere ruido, eso lo puedo hacer fácilmente. O en su defecto, la ubicación, porque a veces la manera en que ubicamos la máquina, si choca con un material que genere sonido, las ondas expansivas del sonido me va a generar el ruido. Y no necesariamente tengo que colocarles equipo de protección personal a los trabajadores. El equipo de protección personal es fundamental para proteger a los trabajadores de riesgo en el lugar de trabajo. El equipo de protección personal adecuado puede prevenir lesiones, enfermedades, asegurando la seguridad y el bienestar de los empleados. Si no puedo minimizar el riesgo de lo que lo está ocasionando. Vamos a hablar de la protección de dedos, manos y brazos. Los guantes. Los guantes protegen las manos de cortes, abrasiones, productos químicos, temperaturas extremas. Los guantes pueden ajustarse correctamente y ser resistentes al riesgo específico. No se recomienda en maquinaria que son por número de golpe utilizar guantes.
Las mangas protegen los brazos de salpicaduras, abrasiones, productos químicos, temperaturas extremas. Se utiliza en combinación con guantes para mayor protección. Esto lo podemos ver en dónde, en los soldadores. Se supone que los soldadores deben usar guantes para soldar y un protector, un peto con sus respectivas mangas para evitar que cuando estén soldando eso chispea y se queme. También lo vemos en donde, en el sector salud, con los médicos y enfermeros. Protección adicional. Otras protecciones incluyen mangas de seguridad, guantes de seguridad para trabajos específicos y cubiertas para proteger de la exposición de productos químicos, temperatura, lo que acabamos, el ejemplo que acabamos de dar, con los trabajos de soldadura y del sector salud, no simplemente los médicos, los enfermeros, los que trabajan en laboratorios, deben cubrirse para que no les salpique sustancias, pues. Protección para la cabeza. Tenemos los cascos que protegen la cabeza de impacto, objetos que caen y otros peligrosos. Deben ajustarse correctamente y tener una visera para proteger los ojos. Esto más que todo, los cascos se usan en el sector construcción. Cuando hablamos de impactos, ejemplo, está un trabajador en la parte de abajo y está alguien construyendo en el tercer piso y se le cae un bloque, minimiza el riesgo. Gorras, las gorras que protege el cabello de la suciedad y los residuos, específicamente en entornos polvorientos o contaminados. También pueden proporcionar protección adicional contra el sol. Podemos hablar de las gorras. Ustedes ven en ciertos restaurantes, en el sector salud, es necesario recogerse el cabello, no simplemente para proteger al trabajador, sino también para proteger los alimentos y para proteger a los pacientes. Protección facial. Las pantallas faciales protegen la cara de salpicadura, objetos que vuelan y otros peligrosos. Se utilizan en combinación con casco para mayor protección. Cuando hablamos de protección facial, nosotros vamos a retomarnos a lo que fue el 2020, donde estuvimos con el COVID, ¿sí? Algunos usaban caretas y otros usaban mascarillas, que es el punto número 4, que protege la cara y las vías respiratorias de productos químicos, partículas, no simplemente químicos, la parte biológica, virus. Se utiliza en entornos contaminados o cuando se trabaja con materiales peligrosos, como el ejemplo que di anteriormente. Esto de una vez, lo que es protección facial y las mascarillas faciales, nos retomamos a lo que es el tiempo que duramos con el COVID. Si ustedes pueden ver la imagen del trabajador que está ahí, tiene una careta, tiene unos anteojos, tiene una mascarilla, sin embargo no está protegida la nariz, está por fuera, por debajo de la nariz. Protección respiratoria. Cuando hablamos de protección respiratoria, pues hay una diversidad de máscaras. Tenemos las máscaras de polvo, que protegen las vías respiratorias de partículas pequeñas como polvos, humo y polen. Son útiles en entornos polvorientos o contaminados. Respiradores con filtro. Tienen un filtro que se puede reemplazar. Se utiliza en entornos contaminados o cuando se trabaja con materiales peligrosos. Cuando hablamos de respiradores con filtro, generalmente para que ustedes tengan una idea, esto se utiliza donde hay pintura, cuando hablamos de pintura de carrocería, ¿sí? Respiradores de cara completa, proporcionan protección respiratoria para la boca, la nariz y los ojos. Se utiliza en entornos contaminados cuando se trabajan con materiales peligrosos. Un ejemplo de ellos, vamos a hablar cuando eh, en este caso, los policías utilizan este tipo de caretas cuando hay protestas al momento de las bombas lacrimógenas.
Respiradores autónomos proporcionan aire limpio al usuario durante un tiempo limitado. Se utiliza en entornos peligrosos o cuando se trabaja con materiales peligrosos. Esto ustedes lo pueden ver donde hay granalladoras, ¿sí? Las granalladoras son las que le quitan la corrosión a los metales, ¿sí? Eso es un cuarto térmico. El trabajador utiliza un uniforme específico, vamos a decirle, muy parecido a los que utilizan los astronautas. Usan una careta porque su aire, ellos no pueden respirar las partículas que están en la granalladora, porque esos son polvitos muy microscópicos. La granalladora se utiliza bien sea con arena o con plomitos muy pequeños. Al respirarlo, eso queda dentro de los pulmones y puede generar cáncer y lesiones en los pulmones. Entonces, por eso es que ellos utilizan esos. Hablamos de gafas de seguridad que protegen los ojos de salpicaduras, partículas y otros peligros. Deben ajustarse correctamente y tener lentes resistentes a los impactos, ¿sí? Esto lo podemos ver como en el ejemplo que di anterior, cuando hablamos de las soldaduras, ¿sí? Ellos utilizan una careta, pero también los soldadores pueden utilizar unos lentes para soldar. Gafas de protección contra impacto están diseñadas para proteger los ojos de objetos que vuelan y otros peligrosos. Deben tener lentes resistentes a los impactos y una visera para proteger los ojos. Cuando hablamos de gafas de protección contra impacto, yo acabo de dar el ejemplo de la granalladora, porque eso bota un plomito finitico, pero ellos usan un protector completo que de cabeza hasta el cuello. Gafas de protección contra productos químicos. Están diseñadas para proteger los ojos de salpicaduras y vapores químicos. Deben tener lentes resistentes a los productos químicos y una visera para proteger los ojos. Pantallas faciales, las que eso lo vimos mucho con el tema del COVID, eso lo vemos mucho, lo utiliza mucho el sector salud para protegerse de salpicaduras, objetos que vuelan y otros peligrosos que se utilizan en combinación con gafas de seguridad para mayor protección. Vamos a hablar de la protección auditiva. Tenemos tapones para los oídos. Son pequeños dispositivos que se insertan en el canal auditivo. Son muy parecidos a los audífonos y reducen el ruido. Son fáciles de usar y pueden proporcionar una buena protección contra el ruido. Orejeras son dispositivos más grandes, que como el que carga la muchacha en la foto, que se colocan sobre las orejas y cubren los oídos. Son más voluminosas que los tapones para los oídos, pero pueden proporcionar una mayor protección contra el ruido. Protección contra el ruido. Las protecciones auditivas reducen el nivel de ruido que llega al oído, lo que protege a la pérdida auditiva y otros problemas relacionados con el ruido. Esto no quiere decir que no van a escuchar, nada más disminuye. Para poder utilizar tapones para los oídos o orejeras, se recomienda hacer un estudio de ruido, porque los tapones para los oídos sirven para una cantidad de decibeles y las orejeras también. Cuando se adquiere este tipo de productos, en los empaques dice, protege hasta un mayor de tantos decibeles. Por eso es que hay que hacer el estudio. Si yo conozco el número de decibeles que se me genera en el centro de trabajo, yo puedo adquirir las protecciones adecuadas para que los trabajadores no pierdan la audición, no me generen hipoacusia. No es recomendable usar tapones para los oídos y encima de ellos orejeras, porque eso puede dañar el tímpano. Protección contra incendios. Vamos con el tema de incendios. Detención temprana.
Es crucial detectar el fuego lo antes posible para una respuesta rápida y efectiva. Una evacuación segura. Las vías de escape deben estar bien señalizadas, despejadas para una evacuación rápida y segura. Muchas veces las puertas de vías de escape están trancadas con mesas, sillas, con una cantidad de cosas y al momento de una evacuación no tienen por dónde salir. Extinción del fuego. Es necesario los extintores adecuados para cada tipo de fuego, ¿sí? No todos, para todo tipo de fuego, no todo funciona. Y las técnicas correctas para extinguir el fuego, ¿sí? A veces si no se utiliza el extintor adecuadamente, en vez de ayudar, lo que va a avivar es la llama. Incluso no se recomienda jugar con los extintores. A veces la gente pues juega con los extintores y se lo pega a la gente en la cara y eso lo que hace es generar un riesgo al trabajador, un riesgo químico a través de la vista, a través de la piel, a través de la respiración. La prevención de incendios implementa medidas de prevención como la eliminación de materiales inflamables y el mantenimiento regular de los equipos. Sistema de extinción de incendios. Sistema de aspersión, como yo les dije antes, no todos los extintores sirven para todo. Utiliza agua para extinguir el fuego. Sistema de espuma. Utiliza espuma para cubrir el fuego y sofocarlo. Sistema de gas inerte. Utiliza gas inerte para reemplazar el oxígeno y sofocar el fuego. Sistema de polvo químico. Utiliza polvo químico seco para extinguir el fuego. Obviamente, pues no voy a utilizar un extintor de agua para apagar un fuego eléctrico porque eso va a ser más contraproducente. Tipos de fuego y extintores. Tenemos clase A, que son fuelas, se utilizan extintores de agua, que era el ejemplo que yo estaba hablando anteriormente. Clase B, vamos con los extintores de clase B. Fuegos de líquidos inflamables como gasolina, aceite y alcohol. Se utilizan extintores de espuma, polvos químicos secos o dióxido de carbono. Clase C, fuegos de equipos eléctricos. Se utilizan extintores de dióxido de carbono o polvo químico seco. Clase D, fuego de metales combustibles como magnesio, titanio y sodio. Se utilizan extintores especiales para metales combustibles. En los extintores les va a decir A, B, C, D, les marca la letra utiliza, es de polvo químico seco. Sistemas de alarma, detectores y vías de escape. Tenemos los detectores de humo, que estos detectan el humo y activan la alarma en caso de incendio. Detectores de calor detectan el aumento de temperatura y activan la alarma en caso de incendio. Detectores de gases detectan gases inflamables o tóxicos y activan la alarma en caso de fuga o incendio. Sistemas de alarma activan una alarma audible o visual para alertar a las personas en caso de incendio. Estas alarmas audibles o visuales generalmente se utilizan en empresas donde hay mucho ruido, ¿sí? Cuando hablamos de visual, ellos prenden una luz que indica que hay un incendio. Las vías de escape proporcionan rutas seguras para salir de un edificio en caso de incendio. Las señalizaciones de seguridad aclara para indicar las vías de escape y los equipos de seguridad. Las señalizaciones de seguridad también te indican dónde están ubicados los extintores, dónde están ubicados los botiquines de primeros auxilios, las vías de escape, las señalizaciones de seguridad también te indican los equipos de protección a utilizar en cada área. Gracias por su atención. Como hablamos el tema de hoy, no simplemente es de higiene, sino también de lo que es en materia de equipos de protección personal, equipos de extinción de incendios y los riesgos a los cuales están expuestos los trabajadores. Para culminar, pues estos temas son muy importantes
a nosotros determinar cuáles son los riesgos a los cuales nos exponemos como trabajadores de acuerdo a las actividades que elaboramos, los equipos de protección personal que se deben utilizar, el momento de una emergencia, qué tipo de extintores vamos a utilizar, cómo debemos utilizarlo y para qué sirven las señalizaciones y símbolos. Bueno, en vista de que no hay preguntas, gracias por su atención, espero que les haya gustado el tema y cualquier cosa, por la plataforma del IETSI pueden hacer sus preguntas. Feliz tarde.